Si yo voy a hablar de un México que está produciendo muertos, me parece inevitable hablar de que estamos produciendo fantasmas. Y estamos produciendo fantasmas que no se van a quedar en paz y que están pidiendo que los veamos y los reconozcamos y que vienen detrás de nosotros. Somos príncipes, guerreros, tigres. ¿Tienes algo que necesito? Me lo tienes que devolver. O voy a ir a buscarlo y lo voy a encontrar. Nosotros somos lo único que vemos. Los tigres no tienen miedo. El cine mexicano de terror comenzó aproximadamente en 1933 con la película de La Llorona. El género en México tomó como ejemplo el expresionismo que se había estado desarrollando en distintos países de Europa. Por lo tanto, podríamos decir que todo empezó con el breviario tan exquisito y variado que muestra nuestro país con respecto a las leyendas que posee. De 1933 a 2017, que es el año en que la mexicana Isa López estrenó su obra Vuelven, pasaron 84 años. Tiempo que, si lo analizamos diacrónicamente, cada periodo tuvo una obra representativa del género de terror. Para la década de los 50 podríamos hablar de Taboada y cómo enalteció y le creó renombre al cine mexicano. Yo no dudo que en la actualidad Vuelven sea la obra de renombre, aquella que muestra que los mexicanos y sobre todo las mujeres pueden hacer cine de terror. Esta película es una historia de dolor, de pérdida y de fantasmas. Muestra de forma magistral cómo nuestros fantasmas nos persiguen y a través de cuentos y tigres los niños encuentran fortalezas y se proyectan como guerreros. Somos príncipes, guerreros, tigres. Es un cuento de hadas moderno. Los niños del barrio, al perder a sus padres, se ven obligados a crear una comunidad con más pequeños y pelear por su supervivencia. La violencia se vuelve parte de su vida. La película retrata la historia de una pandilla de niños que, víctima de la violencia en México, se quedan sin padres. La desaparición forzada, los grupos armados, el feminicidio de las mujeres, todo esto influye en que ellos se vean orillados a buscar una nueva comunidad. Tratan de huir de esta violencia, de esta realidad, creando cuentos, creando historias, creando de cierta forma una realidad alterna. Estos niños, conforme avanza la historia, vemos que tienen miedos, que tienen sueños y que tienen aspiraciones que muchas veces no se pueden lograr porque el contexto y la violencia los absorben. Es triste ver que estos niños no tienen a nadie más que a ellos mismos. De eso y más trata Vuelven, de Isa López. Es así como llegamos a la historia de Estrella, una niña que pierde a su madre. No sabe qué pasó con ella. Sin embargo, como mexicanas entendemos que la palabra feminicidio está por todas partes. En toda la película, viendo la historia de la única niña de la pandilla, no dejé de pensar en el miedo que se hereda, aquel que es mencionado en el ensayo del libro Reina del Grito. La autora del libro dice: hay legados contra los que no se puede luchar, y lamentablemente Estrella es parte de este violento legado que un país feminicida e impune nos hereda a las mujeres. Todos los niños la señalan y le dice que ella es la siguiente, que los líderes de los grupos armados la van a buscar a ella porque es vieja. Y es terrible. El terror como espectadora está latente en cada escena donde hay un enfrentamiento, porque sé que al final estamos solas. Ni siquiera la policía nos va a cuidar. Deseo que mi mamá regrese. Vuelven nos muestra la forma en que pasamos de ver el expresionismo en el cine mexicano representado con brujas, magos y criaturas mitológicas a verlo en nuestra cotidianidad. El terror se transformó,
mutó porque ya no es necesario incluir seres extraordinarios y mágicos para provocar miedo, porque el pavor de ser las siguientes lo vivimos diario, y los malos son seres ordinarios.